Eh, con eso queremos también no solo agradecer a quienes se inscribieron como personas individuales que les interesa mucho fomentar la agricultura urbana, sino también agradecer a las organizaciones que están aquí. Hay varias organizaciones barriales, que, tanto de Quito, Guayaquil, de algunas ciudades principales, que están ya hace mucho tiempo haciendo trabajos en agricultura urbana en barrios. Y que bueno, hoy nos acompañan, como los compañeros de la Fundación Yerbabuena, como con las compañeras de la Mesa Parroquial de la Mena en Pichincha, en Quito, bueno, y el resto de organizaciones que están ahí, están presentes. Con eso yo quiero un poco ya cerrar la bienvenida. Tenemos hoy día a nuestro compañero, el doctor Richard Intriago, quien es PhD en agroecología, es educador de nuestras escuelas de agroecología, es educador principal de la Escuela Nacional de Agroecología, es miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, es parte del Movimiento Nacional Campesino, y bueno, y toda la experiencia que tiene de decenas de años, justamente en temas como la agroecología, la soberanía alimentaria y la agricultura urbana. Por eso le hemos pedido que él sea el que aperture este curso de agricultura urbana. Y bueno, y le agradecemos mucho por estar presente, por haberse dado un tiempo de poder acompañarnos en esta tarde. Va a durar el tiempo del encuentro hoy, va a ser desde ahora hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Richard va a intervenir una hora y 15, y al final vamos a tener unos 30, 40 minutos para un foro, para una discusión abierta o preguntas, ¿no? Quienes tengan dudas, quienes quieran que Richard refuerce alguna cosa, al final podremos tomar la palabra y conversar con él y despejar cualquier duda que exista. Igual, durante las semanas tenemos el grupo de WhatsApp, entonces vamos a seguir enviando información tanto digital como también los educadores, Richard y el resto de educadores y educadoras que van a estar durante el curso, están dentro del grupo de WhatsApp y van a ir en la medida de lo posible contestando, si es que durante la semana existen todavía preguntas o inquietudes respecto a los temas tratados, o también enviando información que nos pueda ayudar en el tema de agricultura urbana. Bueno, creo que con eso son ahí indicaciones generales. Reitero ahí el gusto de poder estar con ustedes y estaremos aquí como coordinación pedagógica, ahí atentos. Si hay preguntas, si hay dudas, pueden escribirnos por WhatsApp o escribir en el chat de aquí del Zoom, y nosotros vamos a ir despejando o ayudando a despejar esas dudas, ¿sí? Les pedimos que puedan bloquear todos los micrófonos durante la clase para que no haya interrupciones y que pueda darse el aula sin problemas, ¿sí? Eso, Richard, no sé si podrías iniciar. Tienes la palabra, por favor. ¿Puedes compartir desde allá? Estás en mute todavía. ¿Puedes compartir desde Ya, allá? sí, no puedo compartir. Me sabe que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ya, te voy a pasar para que puedas hacerlo, ¿ya? Ahora intenta, por favor. Sí, ahí. Perfecto. No sé si se compartió. Te compartió, sí. ¿Se compartió? Sí, sí. Ok. Bueno, hay un micrófono abierto, por favor. Cierren todos los micrófonos, queridos amigos. Holanda Palacios tiene el micrófono abierto. Holanda Palacios, por favor, cierre el micrófono. Richard, ya puse en mute todos los micrófonos. El tuyo, por favor, desbloquéalo. Y bueno, y ahí, por favor, procuren no desbloquear el micrófono para que no haya interrupciones. Ahí se escucha, ¿no? Richard, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha muy bien. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Gracias por participar con nosotros. Para mí es un placer estar con ustedes, así que espero aprovechar al máximo el tiempo, que puedan hacer todas las preguntas. Querida Holanda Palacios, por favor, bloquee otra vez su micrófono. Ahí. Para mí es un placer compartir con ustedes, así que
Cualquier pregunta o duda, por favor, anótenla, me la hacen en la medida que vamos avanzando para que no se les olvide, porque vamos a ir hablando de muchos temas y, y tocando un tema muy importante ahora que es la agricultura urbana. Yo quiero empezar diciéndoles que el momento que estamos viviendo en el planeta amerita que nosotros pongamos toda la energía, todo nuestro pensamiento, nuestro criterio en poder resolver los más graves problemas que tiene el mundo, y entre ellos es el abastecimiento alimentario. Es por eso que se da este curso que este curso es un primer paso que estamos dando como organización, y en particular yo como persona que voy a liderar un proceso de agricultura urbana en el país, con el fin de no permitir que en el país pase lo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, viene diciendo, que es que el mundo va a tener una crisis alimentaria muy severa, de catástrofes bíblicas, y que el alimento se va a escasear en todo el planeta. Eso ya ha sido pronosticado por la ONU en los próximos meses y años, y nosotros debemos estar listos para poder enfrentar una grave crisis alimentaria como la que podríamos estar viviendo. Así que, a pesar de que hoy vamos a tratar el tema técnico, de cómo hacerlo, del por qué hacerlo, de la parte teórica fundamental de la agricultura urbana, yo quiero que no se descuide que lo más importante ahora es que nosotros vayamos consolidando una comunidad de agroecólogos urbanos, de gente que haga agricultura urbana, que lidere, que sea líder en agricultura urbana en los diferentes sectores, para poder generar una capacidad de producción de alimentos en las ciudades y no permitir una crisis como la que podríamos estar viviendo. Así que bueno, mi tema hoy día es introducción a la agricultura urbana y manejo agroecológico del suelo. Yo en el tema del suelo tengo alguna discusión con ustedes, le he puesto suelo para que se entienda lo que vamos a hablar, pero realmente en la agricultura urbana, al más alto nivel que queremos tratar, no se trata con suelo, sino con sustratos. Voy a empezar solamente dando una breve antecedente para entendernos, para irnos entendiendo a dónde estuvimos, a dónde estamos y a dónde vamos, y el por qué la agricultura urbana se vuelve tan importante actualmente. Bueno, a la historia de la agricultura, que data más de 10.000 años atrás, está hablando de que había una agricultura ancestral donde ya se podían alimentar nuestras comunidades. En nuestro país hay vestigios de 7.000 años atrás de agricultura hecho a los bordes de los ríos, y esto es para justamente, bueno, si lo vemos con lógica, la producción alimentaria es para producir comida. Esa es la lógica. Voy a hablar de algunas cosas que vamos a tener que reflexionar al final, pero si lo vemos con lógica, la agricultura es para producir comida. Eso es lo lógico. Sin embargo, no siempre ocurre en el mundo, no siempre ese es el fin de la agricultura, y ahora mucho menos. Pero la agricultura, el fin principal es la producción de alimentos. Entonces, bueno, de ahí en nuestro caso, en nuestro país, se llevó a cabo ya, comenzaron los monocultivos, se llevó a cabo la producción de arroz, después la producción de palma africana, estamos hablando de 1800, después la producción de caña de azúcar, vino el auge cacaotero, que disparó la producción de cacao también para exportación, y comenzó a marginar los procesos productivos que eran para la producción de alimentos. Después vino el auge bananero y también desplazó aún más la producción alimentaria, y obviamente la agricultura urbana todavía no se ve desde este enfoque o desde estos años, porque eso es muy reciente. Y nace la extensión agrícola también, que es la que impulsa a todo este sistema, de agricultura en monocultivo, que duró hasta 1973, y después viene el surgimiento de la agroecología ya como un sistema a recuperar la agricultura para que sea dedicada a los grandes, a recuperar la agricultura para que sea dedicada realmente para lo que ha sido concebida, que es para la producción alimentaria. ¿Okay? Solamente para tener claro por qué nace la agricultura urbana ahora como una gran fuerza, es porque el campo
se dedicó a otra cosa. Entonces ahí tenemos, estos son sistemas de producción bananero dedicados miles y millones de hectáreas en América Latina a la producción de banano, que ocupan el terreno fértil que es para la producción de alimentos. Así que bueno, hay todo un sistema de la producción bananera que no es diferente a la producción, por ejemplo, de caña de azúcar, que también ocupan miles de hectáreas para la producción. Así que no es un sistema diferente, digamos, si hablando de caña o hablando de banano, no es un sistema diferente el que estamos tratando. Por otro lado está la producción de cacao. También, miren, imagínense, esto es un lechuguín, un vivero de cacao que va a irse a sembrar a miles de hectáreas que van a ser desplazadas de donde es la agricultura, hectáreas de cacao como estas, que en monocultivo desplazan la tierra y la tierra en manos de los pequeños agricultores que son quienes producen los alimentos. Sin embargo, solo para contextualizar, este tipo de agricultura que ustedes están viendo aquí, que es el monocultivo, bueno, no ha llevado a ningún lado al planeta y justo ahora nos encontramos en la encrucijada al borde de una crisis alimentaria, catástrofes bíblicas, tal como lo menciona la ONU, pero es porque este tipo de agricultura no funcionó, porque este tipo de agricultura no ha brindado los beneficios o las alternativas para que se produzcan alimentos, ¿ok? Este tipo de agricultura vino con una serie de tecnología. Me perdonan un segundito nomás, que quiero arreglar algo para que no suene aquí. Ok. Este tipo de agricultura vino con una serie de tecnologías, como los pesticidas y los agrotóxicos. Bueno, ese es un poco lo que ya todos sabemos, pero vino con ese tipo de tecnologías que no hizo otra cosa que afectar niños, afectar seres humanos, y que ahora esa es la base, es de dónde nace los criterios de agricultura urbana, los conceptos de agricultura urbana, de donde nace la necesidad de poder crear la agricultura urbana como una alternativa de vida, que es lo que vamos a conversar. Bueno, los pesticidas y todo lo que trajo con ello para los niños y los agricultores. Ahora bien, el sector de los pequeños agricultores, yo quiero que se entienda una cosa importante, porque no podemos hacer agricultura urbana si no entendemos de dónde vienen los alimentos, quién los produce o cuánto alimento hace falta producir. Porque yo puedo producir agricultura urbana para mi familia y obviamente yo puedo producir alimentos en mi patio, puedo producir alimentos en mi terraza, y eso puede ser para mi familia, pero realmente si ya pensamos a nivel global, que es lo que los invitamos a pensar nosotros, y es la comunidad que estamos armando, que es una comunidad pensando a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con la alimentación? ¿Cuánto alimento necesitamos y de dónde está saliendo la alimentación? Imagínense ustedes que los agricultores que ahorita están sosteniendo la comida que llega a la casa, no hablo de agricultura urbana, porque saben que la agricultura urbana aún no es quien está resolviendo el problema alimentario, por lo menos en Ecuador. Entonces, ¿quién nos está resolviendo el problema alimentario? Imagínense, los pequeños agricultores, los más golpeados, los menos favorecidos por las diferentes instancias del gobierno, aportan el 42% de la leche fresca, el 49% del arroz en el país, el 46% del maíz duro, el 64% de la papa, el 71% del frijol seco, el 76% del maíz suave, el 77% de la zanahoria amarilla, el 81% de la cebolla colorada, el 85% de la col, el 91% de la cebolla blanca, el 71% del ganado porcino, el 82% del ganado ovino, el 41% de los huevos de plantel y el 73% de los huevos de campo. Este es un dato del 2013 y ahora esto ha disminuido, o sea, cada vez hay menos agricultores que están produciendo menos alimentos para las ciudades. Pero es importante saber de dónde nace, para nosotros, de dónde nace la agricultura, los alimentos que nos están llevando a la mesa los pequeños agricultores. ¿Ok? Crucemos con otro dato importante para seguir sosteniendo la importancia que tiene la agricultura urbana en el actual momento. Miren,
la variación de la pobreza en Ecuador desde 1995 hasta el 2014, según el INEC, dice que en el 1995 el 23% de la pobreza por consumo alimentario era del 23% en el sector urbano, 63% en el sector rural. Miren, y la pobreza extrema por consumo, o sea que ya tienen problemas serios, los niños principalmente de alimentación, era el 44.1 en el sector urbano y 27.4 en el sector rural. ¿Qué significa esto? Que solo quiero que se entienda de que a pesar de que mucha gente vive en el sector rural y que el sector rural debería estar produciendo los alimentos o produce gran parte de los alimentos, son los que menos están comiendo esos alimentos. O sea, el grave problema de la pobreza por consumo de alimentos se encuentra principalmente en el sector rural y el sector urbano no la tiene. Aquí hay una lógica que el sector urbano no la tiene, es porque, o tiene menos, es porque el sector urbano compra los alimentos. El sector urbano es quien compra los alimentos que vienen, así sea, traídos de los campos ecuatorianos o de campos de diferentes partes del mundo, alimentos importados, pero compra los alimentos. Y compra suplementos, que a veces no son alimentos, pero compra suplementos que también ayudan a la alimentación. Así que el sector urbano es el que menos ha padecido porque es el que más tiene acceso a los alimentos que vienen de todos lados. Sin embargo, es el más vulnerable. Porque ya nos dimos cuenta durante la pandemia que quien sufrió los problemas alimentarios durante la pandemia, ¿quién fue? ¿El sector urbano o el sector rural? O sea, el sector urbano fue el más afectado durante la pandemia hasta ahora por el abastecimiento alimentario. Y el sector rural más bien pudo sostenerse. Eso quiere decir que a pesar de tener una pobreza extrema por consumo, son menos vulnerables en el sector rural en momentos catastróficos como el que vivimos en el mundo. Llámense pandemia, llámense guerras, llámense terremotos, lo que sea. Entonces, solo para poner en contexto también, en el terremoto del 2016 de Manabí Esmeraldas, que nosotros fuimos también con la organización Actuar para apoyar, uno de los graves problemas que se vivieron después del terremoto, que si hay aquí manabites y esmeraldeños lo conocen, no fue solamente el hecho de que haya muerto gente, sí, murieron como 700 personas en el terremoto, pero luego del terremoto empezó una crisis alimentaria terrible con un ascenso de los precios de los alimentos al 5 veces su precio normal y con un desabastecimiento de los alimentos de primera necesidad. O sea, realmente el problema alimentario post-terremoto fue uno de los más graves problemas que enfermó a una cantidad de personas por no tener acceso a alimentos o por tener acceso a alimentos de muy mala calidad porque no le llegaban los alimentos suficientes. Ahí podríamos profundizar en este tema mucho tiempo, pero lo podemos hablar en otro momento. Pero hay que entender, lo importante es que hay que entender que la ciudad es muy vulnerable para el tema de consumo alimentario y esa vulnerabilidad que tiene la ciudad hay que transformarla, hay que cambiarla, hay que darle seguridad a la ciudad en momentos catastróficos. Entonces, estos momentos catastróficos, como que ahora vive el mundo, entonces la ciudad está en un estado muy vulnerable donde se puede padecer, donde muchas familias pueden padecer. Entonces, sin embargo, solamente veamos este dato de Ecuador para entender que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esto pasa con los ecuatorianos. Miren, aquí hay un dato de 400 gramos de frutas y verduras diarios que tienen que consumir las personas normalmente. Este es un dato de la OMS. Son 400 gramos de frutas y verduras que tenemos que consumir diarios. Y este dato es de Ecuador. Miren, qué interesante. Este color es hombres y este de aquí es mujeres. Miren, de 1 a 3 años de edad, los niños de 1 a 3 años de edad consumen 148 gramos los niños y 153 gramos las niñas de frutas y verduras. O sea, muy lejos de llegar a la media de 400 gramos día. Los de 4 a 8 años, miren cuánto consumen, ni siquiera llegan a la mitad de los 400 gramos que normalmente debemos consumir. Las edades de 19 a 30 años consumen un poco más y las edades de 31 a 50 años
consumen mucho más frutas y verduras, sin embargo no llegan todavía a la recomendación de la OMS. Esto quiere decir que en Ecuador tenemos muy malos hábitos de alimentación, pero también no tenemos mucho acceso a frutas y verduras a bajos precios, que es lo que generalmente se producen en los huertos urbanos. Las frutas y verduras, principalmente las verduras, son las que salen de la agricultura urbana a responder a los problemas alimentarios. Por eso, cuando estamos hablando de agricultura urbana, estamos hablando de un sistema de soberanía alimentaria y no de globalización alimentaria. No estamos pensando en agricultura urbana para exportar. No estamos pensando en que vamos a reunirnos 100 agricultores urbanos y hacer una cantidad importante y exportar a Europa. Estamos pensando en una agricultura urbana que resuelva los problemas alimentarios de mi familia, de la comunidad, del territorio, y que además me genere un ingreso. En el caso de que me interese, me genera un ingreso económico por el trabajo que estoy haciendo para la producción alimentaria. O sea, es un negocio también la agricultura urbana, pero pensando en el abastecimiento alimentario directo de las familias más cercanas que viven por nuestra zona. Cuando hablamos entonces de la agricultura urbana para la soberanía alimentaria, o sea, que esté enfocada a la soberanía alimentaria, que esté enfocada a mi alimentación o alimentación de mi territorio, estamos hablando de autoabastecimiento, venta de excedentes, libertad de mercado, donde el campesino define los precios. Estamos hablando de diversidad de cultivos, no produzco una sola cosa, produzco 10, 15, 20 cultivos. Estamos hablando de preparación propia de insumos, que no tenemos dependencia de maquinarias ni insumos agrícolas, y estamos hablando de utilización de semillas libres, donde puedo reproducirlas y pueden estar en mi poder. No estamos hablando de globalización alimentaria, que es todo lo contrario. No estamos hablando de seguridad alimentaria, que es todo lo contrario, donde toda la producción es para comercializar. O sea, la gente que se dedica a producir solamente para comercializar no está haciendo un trabajo para la soberanía alimentaria. Es primero como yo y luego comercializo los excedentes. Estamos hablando de mercados convencionales, donde el mercado impone los precios, existen precios, donde el mercado los impone a nivel internacional principalmente. Estamos hablando de monocultivos. Cuando estamos hablando de globalización alimentaria, hablamos de un solo cultivo y no de una diversificación. Estamos hablando de la aplicación de fertilizantes sintéticos, de urea, de muriato, de herbicidas, insecticidas, y dependencia también de maquinarias y tecnología. Y estamos hablando de utilización de semillas industriales, que ahora se han proliferado mucho el tema de transgénicos. O sea, son dos mundos diferentes y hay que enfocarnos en qué queremos hacer nosotros. El mundo de la soberanía alimentaria, que voy a producir alimentos en mi terreno, voy a producir alimentos en mi parcela, en mi patio, en mi terraza, para la soberanía alimentaria del país, o voy a producir alimentos para la globalización alimentaria, porque lo que me interesa es la exportación y me interesa ganar recursos. Eso es una definición que hay que hacerse a lo interno cada uno de nosotros. Todo esto se ha conseguido por una lucha social permanente de los agricultores que han venido trabajando alrededor de este tema. ¿Ok? Entonces, la agricultura urbana está directamente relacionada a la economía social y solidaria o economía popular y solidaria. Esta agricultura urbana entrega sus alimentos a la soberanía alimentaria, es una economía para la vida, es una economía donde uno se satisface económicamente, pero satisface muchas familias en su alimentación y donde provee de alimentos. Decimos otro mundo es posible. O sea, hay un mundo posible, y más que todo ahora porque en las crisis nos damos cuenta de las posibilidades, de la importancia de todo lo que tenemos como potencialidades para poder llevar a cabo un proceso diferente en el planeta. El tema de la economía solidaria se lo menciono así también rápidamente, porque la producción de la agricultura urbana o los excedentes de la producción de la agricultura urbana van a ir a circular a este sistema de agricultura, a estos circuitos económicos solidarios, que es donde la gente necesita alimentos y nosotros los producimos. ¿Sí?
esa forma de producir para poder vivir de la producción es lo que va a hacer sostenible mi proceso. Porque una cosa es que yo produzca en mi patio y coma en mi patio, que también es importante, pero otra cosa es producir para que sea un modo de vida, sea un ingreso importante para la familia y también sea un abastecimiento alimentario permanente. Así que bueno, aquí usted ve a varios agricultores, muchos de ellos urbanos, produciendo alimentos para llevar a los diferentes mercados de economía solidaria y poderlos comercializar. Ok, perfecto. Hasta ahí la introducción, hasta ahí la base o el antecedente de todo lo que significa llegar hacia la agricultura urbana con fuerza para entender en dónde nos estamos metiendo, qué es lo importante que vamos a hacer y cuál es nuestra responsabilidad. ¿Por qué somos líderes? ¿O por qué tenemos que liderar procesos de agricultura urbana en el país para poder proteger lo que estaría por ocurrir? Richard, quiero hacer una consulta. ¿Ahí puedo yo parar para coger algunas preguntas? ¿O todas las preguntas al final? Yo creo que es mejor parar, pero ¿cómo lo han visto la metodología del curso? Habíamos pensado que al final hagan preguntas, pero si tú crees conveniente, pueden, no creo que haya ningún problema. Yo la verdad como gusten, pero Más si ya bien, si yo tienes la diría, metodología, yo diría, Richard, que si alguien tiene preguntas o puede ir escribiendo, pedir la palabra en el chat, cosa que nosotros vemos si es que hay preguntas ahora o no. Y si es que hay, damos un tiempito, como tú dices, para ir respondiendo. O si no, vas avanzando. ¿Te parece? perfecto, perfecto. Entonces me avisan si hay preguntas, ¿ya? Entonces los que quieran hacer preguntas, por favor, escriban en el chat que quieren hacer alguna pregunta para que los vayan organizando. ¿Sí? Ok, vamos entonces. Agricultura urbana al más alto nivel para resolver problemas alimentarios en el país. Vean, la agroecología, que es lo que nosotros fomentamos en el mundo entero y que además la FAO ya la tiene como cosa importante, es la ciencia o es la forma o el sistema para poder transformar todo el sistema agrícola, tanto rural y urbano. Pero cuando hablamos de agricultura urbana podemos hablar de dos modelos. Podemos hablar de hacer agricultura urbana con agrotóxicos o hacer una agricultura urbana agroecológica. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, usted puede hacer agricultura urbana en su patio y aplicar urea, y aplicar muriato, y aplicar un insecticida cuando los insectos estén ganándole la tarea. O sea, usted podría hacer agricultura urbana química, convencional. También puede hacer agricultura urbánica hidropónica, que es solamente con agua, lleva una gran cantidad de pesticidas y saca alimentos. También puede hacer una agricultura urbana en monocultivo. O sea, dice, yo voy a producir aquí en mi patio solamente tomates y voy a vender tomates. ¿Ok? Todo eso se hace también. Pero lo que yo les voy a hablar es de una agricultura urbana agroecológica. Una agricultura urbana donde el sistema, la producción, no tiene químicos ni pesticidas. La producción es diversificada. La producción es de alto nivel nutricional para mi familia y para las personas que voy a comercializar, entre otras cosas. O sea, es una agricultura urbana de muy alto nivel y de obtener la mejor calidad de los alimentos. Pero usted tiene las otras opciones, ¿no? De hacer agricultura urbana convencional o transgénica o lo que usted quiera, aunque eso nosotros no lo decíamos aquí porque no es nuestro mundo. Entonces, y para entender eso hay que entender algunos principios agroecológicos importantes que me gustaría que lo anoten, por favor, porque esto es muy importante para entender qué es lo que hay que hacer en la producción de agricultura urbana bajo los principios de la agroecología. Primero, aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad de flujo balanceado de nutrientes. O sea, aumentar el reciclado de biomasa es que mientras más plantas podamos sembrar en un espacio determinado, esa biomasa, esas hojas, esas plantas nos sirven a nosotros para poder reciclarlas y poder seguir haciendo agricultura urbana utilizando eso como abono. O sea, el reciclado de la biomasa
que todas las plantas que van saliendo puedan ser recicladas, puedan ser incorporadas a mi suelo o a mi sustrato, que es lo que vamos a hablar, es lo óptimo en el tema y se llama flujo balanceado de nutrientes. O sea, que los nutrientes salen por las hojas, crecen con las plantas, usted ya a la cosecha saca la planta y la reincorpora al suelo y los nutrientes siguen rotando alrededor de mi producción de agricultura, mi producción agrícola. Segundo, asegurar las condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo de la materia orgánica y aumentando la actividad biótica del suelo. Vean, asegurar las condiciones favorables en el suelo. Para nosotros en la agricultura urbana es del sustrato. No vamos a trabajar con suelo, por muchas razones que podemos hablarlas ahora. Así que hay que hacer un sustrato con condiciones favorables que me permitan el crecimiento de las plantas. ¿Cómo se hace ese sustrato? Ya lo vamos a ver, particularmente a través del manejo de la materia orgánica, o sea, los desechos que salen de mi cocina o los desechos que salen de alguna finca, y aumentando la actividad biótica del suelo, o sea, aumentando los microorganismos que tengo que irlos recuperando en el suelo. 3. Minimizar las pérdidas de flujo de radiación solar, aire y agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y manejo a través del suelo. ¿Ok? Miren, cuando sembramos una diversidad de cultivos en nuestro patio o nuestra terraza, no permitimos que el sol llegue al suelo. Lo más importante es que el sol no golpee el suelo, porque mata a los microorganismos, pero además absorbe el agua que nosotros tenemos para las plantas. O sea, mucha agua se va evaporada por el sol y no es aprovechada por nosotros. Por eso necesitamos grandes cantidades de agua para la agricultura urbana y a veces sale demasiado costoso, porque tenemos el suelo pelado, el suelo directamente en contacto con el sol y nosotros nos matamos regando todo el tiempo y el sol está haciendo su trabajo de llevarse el agua por evaporización. Así que hay que cubrir el suelo. Lo cubrimos con una cantidad de plantas sembradas o lo cubrimos con mulch, con algunas hojas muertas o cascarilla de arroz o con lo que tengamos a la mano para que el sol no evapore el agua y que el agua sea mejor aprovechada. Y así también se nos baje la planilla de agua que utilizamos y ese ahorro de agua no es cualquier cosa, es un ahorro importante de agua que generalmente es uno de los problemas más serios que tenemos para la producción en la ciudad. Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en tiempo y espacio. El cuarto principio agroecológico. O sea, hay que diversificar la huerta. No podemos sembrar una sola cosa, eso trae plagas y enfermedades. Hay que sembrar varios cultivos. Y no solamente varios cultivos, sino algunas variedades del mismo cultivo. Por ejemplo, usted está sembrando pimientos y tiene una sola variedad de pimientos. Entonces, ese pimiento es posible que sea susceptible a una plaga o a una enfermedad que lo mate o que no le deje mayor producción. Entonces, si usted tiene esa variedad de pimiento específica sembrada en el huerto y solamente esa, y viene la plaga, que mi pimiento es susceptible, entonces me quedo sin pimientos. Pero cuando diversifico también en variedades de pimientos, tengo 2, 3 variedades de pimientos, una puede ser susceptible a la plaga o a la enfermedad y la otra no. Así que a pesar de perder una variedad, de perder una parte del cultivo de pimientos, me quedo con 2 variedades de pimientos adicionales que me sirven para la alimentación. Es como no poner, el dicho de siempre, ¿no? No poner todos los huevos en una sola canasta. Diversifiquemos. Diversifiquemos porque todas las plantas son diferentes, no todas son fuertes, no todas son susceptibles, muchas son susceptibles a enfermedades. Diversifiquemos y vamos a disminuir el riesgo de la siembra en el huerto, en el patio. 5. Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de la diversidad, promoviendo procesos y servicios ecológicos claros. Bueno, eso no lo vean, no se asusten, algunas cosas parecerían estar en chino, pero no se asusten. Eso es sencillo, es la combinación de plantas que permitan que los insectos y los microorganismos puedan interactuar entre sí. O sea, hay una forma de que interactúen. Cuando usted diversifica, va a tener mucho más insectos que están interactuando entre sí.
y eso se controlan a sí mismos para que no convertirse en plagas. Es importante poner flores en medio, por ejemplo, poner plantas que tengan muchas flores porque atrae insectos polinizadores que también van a polinizar, ayudar a polinizar las flores de mis cultivos de hortalizas y vamos a producir muchas más hortalizas. Entonces es importante la diversificación para que los procesos ecológicos puedan ocurrir. De otra forma, lo que vas a tener es una plaga. Usted siembra solamente tomate, es casi seguro que le va a caer la plaga de la negrita, por ejemplo. Entonces, pero si sembramos tomate con otras plantas adicionales, hay otros insectos que van a acercarse que van a controlar las plagas, las posibles plagas que yo pueda tener con otros cultivos. Así que las interacciones, la diversificación, lo que hace es crear estos procesos ecológicos claros, estos servicios ecológicos, para que yo no tener que estar usando ningún pesticida, ni químico, ni orgánico, sino que la huerta, las plantas solas, están que se regulan entre ellas, interactúan entre ellas y se equilibran entre ellas. Lo mismo pasa abajo, en las raíces. Las raíces también se fusionan de entre una planta y otra y promueven diferentes aminoácidos, diferentes situaciones claves que permiten que las plantas crezcan mucho más sanas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de diversificación agrícola. Algunos ejemplos de diversificación agrícola que se hace generalmente en campo, pero que es lo mismo que está pasando en la agricultura urbana. Miren la diversificación que tiene cada uno de las fincas. Y esto que ustedes ven como diversificación no es por gusto, sino que está haciendo un proceso ecológico, está enviando insectos, está enviando arañas, que son grandes controladores biológicos, está enviando mariquitas, o llamadas realmente coccinélidos, que están comiéndose los pulgones. O sea, estamos en una producción de insectos y microorganismos que sirven para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. Por eso la diversificación agrícola es importante. Y hablando ya de hortalizas, que es lo mismo que va a pasar en nuestros patios y terrazas, es que las hortalizas también necesitan tener una diversificación clave para poder generar estos impactos ecológicos que nos ayuden a la producción de alimentos. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de diversificación de cultivo, de hortalizas principalmente, que es más para consumo de casa, ¿no? Y que la diversificación ayuda. Este es un ejemplo permacultural, pero se los traje para que vean que hay muchas formas diferentes. Hay basta el ingenio, ¿no? Y el ingenio y lo que realmente nosotros queremos hacer con nuestra forma de hacer agricultura, pero la permacultura es una excelente opción. Además, le da una imagen muy linda a todo el trabajo que se hace en el campo y es una muy buena opción para también generarla a nivel urbano. La permacultura y sus principios, que son otras técnicas diferentes a la agroecología, muy parecidas, pero que tienen sus diferencias, pueden también revisarlo en internet y puede ser una clave para empezar el huerto. Entonces, ¿cómo diseñamos ese huerto agroecológico urbano? ¿Cómo lo hacemos? Ya estamos nosotros con el espacio físico, ya tenemos la intención, ya tenemos los recursos. ¿Cómo empezamos? ¿Qué debemos hacer para que el huerto urbano realmente comience a funcionar? Voy a hablarles de 6 cosas importantes en este tema. La primera es la agricultura urbana para la soberanía alimentaria. La segunda son los mejores lugares donde yo puedo producir alimentos en mi huerto. La tercera es sobre semillas, qué tipo de semillas vamos a utilizar. La cuarta es sustratos, qué tipo de sustratos necesitamos utilizar. Cuando hablo de sustrato estoy hablando de la alternativa al suelo, para no usar suelo, porque en el sector urbano tenemos muy poco suelo y hay que trabajar con sustrato. 5, la diversificación, que es lo que esperamos de la diversificación. Y 6, las camas que se deben hacer
para que la agricultura urbana pueda hacerse de la mejor forma. Entonces, bien, vean, hay una tendencia de agricultura urbana, en las ciudades, que se genera en Europa, se generó en Estados Unidos, también está con mucha fuerza, pero una agricultura urbana de imagen. O sea, qué tan bonita se ve mi casa porque le pongo un par de plantas, o yo soy agricultor urbano y ahí tengo 2 plantas, 3 plantas, y eso también lo están promoviendo algunos municipios o prefecturas, están promoviendo la agricultura urbana de imagen y no la agricultura urbana profunda, que es para resolver problemas alimentarios. Así que yo creo que es el momento también de reflexionar en lo que estamos haciendo nosotros y decir qué tipo de agricultura urbana y cuál es el objetivo de la agricultura urbana, para mi trabajo, para lo que yo voy a hacer. Yo quiero algo decorativo, quiero algo de moda, porque hay una moda agricultura urbana ahora, o quiero realmente dedicarme a algo profundo de producción de alimentos, con ciencia, que tenga ciencia, que tenga tecnología, que pueda yo vivir, hasta vivir de eso, vivir como un negocio de eso y poder compartir alimentos también con mi familia, con mis amigos, en mi casa. Entonces, ¿qué tipo de agricultura urbana? Entonces, aquí también, bueno, eso también lo podemos ver cuando los diferentes municipios en las ciudades utilizan parte de la tierra que se tiene libre para sembrar palmeras o sembrar plantas muy costosas, pero que no sirven para la alimentación. O sea, hay una tendencia a preferir que se vea bien el sitio y no que produzca alimentos. Porque imagínense ustedes que estas ciudades que tienen palmeras, las retiren todas y siembren naranjas, limones, mandarinas, toronjas. Entonces realmente tenemos una producción en toda la ciudad, porque ellos las riegan y cuidan esas plantas de alimentos que pueden servir. Así que bueno, la agricultura urbana debe ser una vía, una alternativa para la producción de alimentos y no solamente como novelería y no solamente como para imagen, sino una real solución a los problemas alimentarios que tenemos en la casa o que tenemos en el país. Por eso, cuando hablamos de una agricultura urbana que resuelve el problema alimentario, estamos hablando, no se olviden nunca, por eso se los he puesto en grande, estamos hablando de una agricultura, estamos hablando de una agricultura urbana dedicada a la soberanía alimentaria. Dedicada a la soberanía alimentaria. Recuerden la palabra soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es todo lo contrario, es lo opuesto. Nosotros estamos hablando para la soberanía alimentaria, lo que nos va a dar de comer. Y ese tipo de agricultura urbana es el que vamos a construir. Ok, entonces, ¿dónde puedo hacerla? ¿Dónde se realiza este tipo de agricultura urbana? Bueno, en todos lados. Las ciudades están copadas de agricultura urbana. Países como Cuba, por ejemplo, el 80% de su producción, de su consumo de alimentos, sale de la agricultura urbana. No sale de los campos, sale de la agricultura en las ciudades. Imagínense. Así que una guerra de Cuba o una catástrofe en Cuba no va a afectar la alimentación de todas las ciudades. Ellos no son vulnerables, igual que muchos otros países que se han dedicado de forma seria a la agricultura urbana. Pero cualquier espacio es importante siempre y cuando tenga sol, siempre y cuando haya radiación solar y siempre y cuando tengamos acceso al agua. De ahí cualquier espacio es importante para construir la agricultura, para producir alimentos en la ciudad. Así que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una terraza que está produciendo alimentos, hay un ejemplo de un parque, de un sitio público tomado por personas que quieren producir alimentos, pero que no tienen tierra. Entonces hay muchas experiencias en el mundo tomándose terrenos públicos para producir alimentos. En el mismo Estados Unidos y en California principalmente,
Hay una organización de jóvenes que se llama Guerrilla Urbana, que no es una guerrilla, ¿no? Propiamente no es una guerrilla como se las conoce, realmente es una organización que se llama Guerrilla Urbana porque van en grupos, se toman espacios públicos que están desocupados y comienzan a producir alimentos para las personas en el territorio y para sus familias. Entonces, los parques son importantes para la producción de agricultura urbana. Yo he pasado por algunos países trabajando, apoyando, capacitando para utilizar estos espacios públicos en la agricultura urbana y no padecer de hambre. Hace muchos años en Venezuela, donde tuve la oportunidad de ir hace ya más de 15 años, me llevaron para poder asesorar sobre cómo producir alimentos en lugares pequeños y en los espacios como patios o como parques, con el fin de no permitir el desabastecimiento alimentario, que ellos también lo sabían, que es lo que ahora está ocurriendo, pero en menos medida, que sabían que iba a ocurrir, porque no tenían producción en las ciudades. En los patios también se puede producir una gran cantidad de alimentos de forma seria, con una diversidad de alimentos que nos puedan servir. ¿Ok? Pero para que eso pase, para que eso ocurra, necesitamos tener semillas, ¿no? Parece fácil y parece lógico, pero a veces se nos olvida que necesitamos tener semillas. Sin semillas no podemos hacer nada. Sin semillas, aún teniendo todas las condiciones para producir, no se puede producir. La semilla es la clave de la producción. Por eso hay países que ya están protegiendo su semilla criolla o nativa frente a los transgénicos que están avanzando. La semilla se está extinguiendo. Así como se extinguen los animales, como pasó con la tortuga George, donde todos lloraron, y efectivamente, claro, fue una catástrofe en Galápagos. Asimismo, las semillas todos los días se extinguen. Tenemos cada vez menos semillas, se erosionan, se nos terminan variedades que antes teníamos y que no tendremos nunca más. Y nadie llora por un puñado de semillas que ya no está, que se terminó. Y también son seres vivos. Así que hay la necesidad de recuperar esta semilla, de tener semilla a disposición para sembrar. ¿Qué Richard, pasa con uno de los errores? Sí, perdona que te interrumpa. Es que hay dos sí, preguntas en el chat por favor. para leértelas y que puedas ir respondiendo. Primero Está muy de bien. Lupita Zambrano, pregunta que qué plantas interactúan mejor entre sí. Y Ok. la otra pregunta la hace Carlos Tenecota, que dice que en el caso de la ocupación de suelos públicos, ¿qué problemas legales se enfrentarían y cómo afrontarlos? Y Jeff Castro también quiere una pregunta, si puede Jeff escribirla, por favor, o si quiere mencionarla, al final podemos darle la palabra para que ahí, pueda hablar también. Eso, Richard, puedes Ya, continuar. gracias. Gracias. A ver, voy a responder la segunda de los problemas legales, porque la otra, interacciones, ya lo vamos a ver un poco qué plantas interactúan mejor o cuáles se llevan un poco mejor. Y eso ya vamos a ver el por qué también. Pero a ver, ¿qué pasa? En los problemas legales de la ocupación de espacios públicos, sí, claro, pueden haber problemas legales, depende también. Hay que ver bien lo que pasa en Ecuador. En otros países tienen diferentes eh, marcos legales o regulaciones para el espacio público. Pero también hay que ver las regulaciones que tenemos en la ciudad y en el país, en las diferentes ciudades donde nosotros estemos, para poder ejercer nuestro derecho a la producción de alimentos. En muchos casos también son fomentadas y apoyadas por los municipios, en otros no. Así que bueno, yo creo que hay que ver, y creo que como el municipio maneja los espacios, entonces cada municipio tendrá sus propias restricciones. Lo que sí hay que tener claro es que hay muchos municipios que se están dedicando ya a la agricultura urbana, y eso es una buena puerta abierta para poder hablar con ellos, para poder incidir en estos espacios que no están siendo por ahora utilizados, con el fin también de que cuando los vayan a utilizar uno se retira. Eso también se le dice al municipio, el municipio se queda tranquilo. Así que bueno, hay formas de que podamos utilizar estos espacios, sea hablando con el municipio o viendo las leyes que nos competen en cada ciudad. Y ya les dije que con respecto a
Las plantas que más se llevan entre sí, vamos a hablarlo al final, lo hablamos un poquito más adelante, ¿está bien? Bueno, con respecto a la semilla, entonces, hay una cosa importante ahí que es qué semilla utilizar. ¿Qué semilla están utilizando ustedes para poder producir los alimentos? No hay muchas semillas, hay una escasez, una deficiencia de semillas en el país y bueno, en América Latina en general, de hortalizas que no se encuentran, que no se consiguen. Entonces, uno de los errores comunes que se están cometiendo es que las personas van a la tienda y compran un tomate o compran un pimiento, o compran un pepino o compran alguna vegetal, llegan a la casa, sacan la semilla, la secan y la siembran. Y después esa semilla no produce. La planta sale muy maltrecha, no produce frutos. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la semilla? Mucha gente piensa que tiene mala mano. Dice, no, es que yo tengo mala mano. Pero no es así. Estamos frente a un manejo perverso de la semilla que generalmente la semilla que estamos comprando en el tomate o en el pimiento son semillas híbridas que han sido producidas por multinacionales justamente para que no puedan volver a producirse, no puedan volver a reproducirse. Entonces, cuando usted toma esa semilla es estéril, esa semilla no le va a reproducir. Esa es la razón por la que no nos va bien en la huerta, porque tenemos un problema de semillas. Tenemos un problema de semillas híbridas que estamos obteniendo en un lugar que no debemos. ¿Está bien? Así que no podemos utilizar la semilla que viene de la mayoría de frutos del mercado porque es una pérdida de tiempo, porque son semillas que no son naturales, no son criollas y son semillas que han sido manipuladas en el campo para que sean estériles. Ese es uno de los graves problemas con los que nos enfrentamos en el momento de la producción. Solo como recomendación, para que tengan la recomendación, tienen que comprar por ahora bueno, lo voy a decir lo óptimo primero. Lo óptimo es que ustedes tengan algún vecino, vecina o vean a alguien que esté produciendo, por ejemplo, tomates. Yo el otro día vi una señora que estaba produciendo uvas en su patio. Y esa persona ha venido utilizando permanentemente esa semilla y reproduciéndola año tras año. Eso significa que tiene una muy buena semilla. Tienen que tomarla, tienen que pedírsela, tienen que comprarla, pero tienen que quedarse con parte de esa semilla porque no la van a encontrar en ningún lado más. Y tienen que cuidarla, sembrarla y volverla a reproducir para que mucha más gente tenga acceso a esa semilla. Eso es lo óptimo. Lo óptimo es tener semilla de calidad que viene de huertos ya comprobados donde alguien más está trabajando con una semilla por mucho tiempo. Y la pregunta que hay que hacerle es, ¿cuántas veces usted ha vuelto a sembrar esta semilla? Y si te dice, no, yo la tengo ya años sembrándola, esa es la semilla que debemos guardar, que debemos cuidar, es la semilla criolla, es la semilla que sí nos va a producir. ¿Está bien? Eso es importante saber el momento de seleccionar la semilla. Y cada vez que tengamos semillas hay que cuidarlas completamente. Cada vez que que logremos tener semillas a nuestra disposición, guardémoslas, cuidémoslas, protejámoslas, reproduzcámoslas con el fin de que nunca más nos hagan falta. O poder entregarle a otras personas que hace falta. En la comunidad nuestra, en la comunidad que vamos a crear en las próximas semanas de agroecólogos urbanos, uno de los fines más importantes es compartir una diversidad enorme de semillas con todos los que estén haciendo agricultura urbana, con el fin de proteger la semilla. Mientras más la compartamos, más la protegemos, porque se diversifica, porque se reproduce, porque la tenemos en muchas manos y no solo en una que se puede perder, entre otras cosas. Así que es importante crear tu propio banco de semilla como el que ven aquí, para guardar la semilla criolla, la certificada, que sepamos que sí nos va a producir, guardarla y tenerla lista para la próxima siembra, que eso es muy importante. Así que un banco de semillas nunca está de más bien es muy necesario tenerlo cerca del huerto urbano para poder abastecernos de semillas las veces que sea necesario. Perdón, solo en el Polo Norte están haciendo un banco de semillas gigantesco, recogiendo toda la semilla y están congelándola porque ellos dicen que la semilla en el mundo se va a terminar y
cuando se termine, ellos van a tener el poder de tener las semillas en su mano. Tener semillas no es cualquier cosa, tener semillas es tener poder. Es tener poder, en el caso de las multinacionales, para decidir si un país se muere de hambre o no, porque les voy a entregar semilla o no. O sea, tengo el poder de decidir sobre tu comida, sobre tu alimentación, sobre lo que vas a producir. Y si no te traigo semillas, sé que no vas a poder producir y sé que te voy a hacer padecer. O sea, hay un poder alrededor de la semilla que es el que hay que cuidar. Y esta diversidad de semillas también, diversidad de semillas es más de tubérculos, pero que hay que... Yo les traje esta foto para reflexionar un poco porque es importante, por ejemplo, ver cuántos tubérculos nos hemos comido nosotros. ¿Cuántos de esos nosotros hemos consumido? Probablemente 2, o probablemente 3, pero no más. Pero la diversidad que tenemos es enorme. Pero esto se está perdiendo, se está extinguiendo. Así que es nuestro trabajo, será nuestro trabajo en nuestra comunidad, será nuestro trabajo en el liderazgo que vamos a hacer a nivel nacional, el proteger esa semilla y poder entregar en buenas manos a todos los que la necesiten para que puedan seguirla reproduciendo. No sé si quedó completamente claro lo de la semilla también, pero si hay preguntas las escriben por favor y las voy respondiendo o al final vamos a dar un buen tiempo para responder las preguntas. Pero tiene que quedar muy claro el tema de la semilla para saber qué semilla utilizar. Ah, perdón, solamente para terminar con eso, es importante, si no puedo conseguir la semilla criolla o la semilla de mi vecino, la semilla de una persona que la esté produciendo, ¿dónde consigo la semilla? No nos queda otra opción que comprarlas en los lugares donde venden agroquímicos. Ahí ellos tienen paquetes de semillas, pero elijamos la menos mala, que sea certificada, no híbrida. Si vamos a comprar semilla, tenemos que decir, véndame semilla certificada, no quiero híbrida. Y esa semilla certificada, usted puede con esa sí comprarla y también la puede reproducir. Pero es la única opción que se tendría para poder abastecerse de semillas rápidamente para el huerto urbano. Suelos y sustratos. Richard, aquí ya sí. perdón, antes que pases al otro tema, Miguel Fajardo pregunta ¿cómo yo sé que es una semilla híbrida o criolla? Eso no se puede saber tan fácilmente viendo la semilla, porque son iguales, son parecidas. No se puede ver viendo la semilla. A veces se puede saber viendo el producto, porque el producto híbrido es más grande, más voluptuoso, bueno, pero es muy difícil. Lo importante es saber, cuando uno quiere saber qué semilla es, hay que preguntar de dónde viene, quién la tiene y qué ha hecho con esa semilla. Ahí sí tenemos la certeza. Entonces, si nosotros estamos en el campo o con un vecino que tiene semillas, la pregunta es esa. Oiga, ¿y esta semilla cuántas veces la ha utilizado? ¿O cuántas veces la ha vuelto a sembrar, por ejemplo? Entonces él le va a decir, no, la he sembrado 4 veces, tengo 3 años sembrándola y me va muy bien. Entonces esa es criolla. Ahí tenemos la certeza que es criolla. Entonces dice, no, recién la compré y la sembré por primera vez. Ahí tenemos entonces nosotros el riesgo de que sea híbrida y mejor no la utilicemos. ¿Sí? O sea, es la pregunta, ¿quién tiene la semilla? Cuando nosotros hemos salido a recuperar semillas muchas veces en el país, tenemos que hacer muchas preguntas a los agricultores. Y parte de esas preguntas va por ahí. Parte de esas preguntas va, oigan, ¿cuántas veces ha utilizado esta semilla o cuántas veces la ha vuelto a reproducir? Y eso nosotros nos da la certeza de lo que vamos a obtener. ¿Está bien? Richard, ¿No hay otra pregunta? Sí, por favor. Lupita Zambrano pregunta, ¿cómo podemos identificar si una semilla es buena? Esa pregunta es muy amplia. Depende de qué le llamamos buena. ¿Qué significa semilla buena? Si lo vemos como semilla buena, en lo más amplio, en lo más general de la palabra, podemos hablar de qué semilla de qué. Semilla que no produce o semilla que sí produce. Así en lo más general. ¿La semilla está buena o está mala? O sea, que la semilla va a germinar o no. Y ahí se puede hacer una prueba, para identificar eso, se puede hacer una prueba de germinación. Entonces, usted va a comprar semilla o tiene una semilla, antes de sembrarla y perder el tiempo en el huerto, uno hace un papel periódico, dobla un papel periódico grande, le pone 100 semillas separaditas, 100 semillas y mojamos el papel periódico.
y le ponemos 100 semillas separaditas unas de otras, pero exactamente 100. Entonces mojamos el papel periódico y lo dejamos a un lado, húmedo durante varios días, y al cabo de 4 o 5 días vamos revisando, vamos abriendo el papel y han comenzado a germinar. Entonces, si ya comenzaron todos a germinar, yo voy a abrir el papel periódico y voy a contar cuántas semillas germinaron de las 100. Por ejemplo, si germinaron 70 semillas que ya están germinando y las otras no, entonces yo estoy hablando de que la semilla que yo obtuve tiene el 70% de germinación. Eso quiere decir que a cada 10 semillas que yo siembre, van a estar 7 solamente van a crecer. Yo puedo tener un dato muy certero de eso haciendo esta prueba que se llama prueba de germinación. Eso es el dato más amplio de ver si la semilla es buena o es mala. Si no me germina ninguna, entonces ya tenemos que descartar la semilla, ya está vieja, ya no funciona, ya perdió su viabilidad. Entonces descartamos la semilla. Eso es el tema más amplio. Pero por otro lado, cuando hablamos de semillas criollas, hablamos de semillas que son realmente, todas son importantes. Porque mucha gente ve la parte buena porque es más productiva. Dice, no, es que también produce frutos más grandes. Entonces por eso es más buena. Pero no necesariamente porque produce frutos más grandes sea más buena. Solo por ponerles un ejemplo, cuando uno produce papayas, entonces las papayas más grandes no siempre son las más buenas. De producir papayas hawaianas, que es una variedad pequeña de semilla, una variedad pequeña de papaya, que también es muy buena, pero es una papaya pequeñita. ¿Ves? Entonces la gente mal entiende que los productos mejores son los más grandes y no es así. Podemos tener pimientos pequeños, nosotros tenemos una variedad de pimiento enano de excelente calidad, chiquitito, del porte del dedo era el pimiento, y la cuidamos por muchos años porque era una variedad que no la encontrábamos nunca, pero era de excelente calidad, ¿sí? Así que no siempre tener frutos demasiado grandes es bueno, y lo importante de la semilla es tener diversidad. Si usted tiene la diversidad grande, mediana, pequeña, pimientos rojos, amarillos, verdes, lo que sea, si tenemos esa diversidad, eso es lo que hay que cuidar y proteger, es la diversidad. Cada una tiene su particularidad y hay que proteger esa diversidad y volverla a sembrar. Espero haber respondido las preguntas, Lupita. Richard, una pregunta más y ahí continúa. Sí. ¿Sí? Jeff Castro pregunta, yo he comprado ají en el mercado y de esas semillas sí me salen ajíes. ¿Por qué en ciertos productos que venden en el mercado sí producen y otras semillas no producen? ¿Por qué unas semillas en el mercado sí producen y otras no? ¿Existe alguna explicación? Sí, la explicación es lo que les acabo de decir hace un rato, que es que si es híbrido no produce, y por eso no sabemos si en el mercado hay híbrido o no. En el caso del ají, el ají generalmente no es híbrido. Las multinacionales no se metieron en el caso del ají para la producción a gran escala. Entonces, por eso el ají sí produce el que está en el mercado. Eso sí es una ventaja. Y muchas cosas producen, pero lo que no produce, les voy a dar un listado ahorita de lo que no les va a producir generalmente en el mercado para que no pierdan tiempo. Tomates, pimientos, pepinos, cebollas, melones, sandías, probablemente papayas, son los productos masivos, los productos de primera necesidad masivos, maíz, por ejemplo. Los productos que más utilizamos, las hortalizas que más se utilizan, es donde la multinacional metió la mano. El resto, generalmente, tiene capacidad de reproducirse, como por ejemplo el ají. Así que bueno, si ya le di una lista como unos 10 productos, eso no los compren. Si ven en el mercado otras cosas que les interesen, llévenlas y prueben. Y pueden probar con una prueba de germinación para ver cómo les va. Pero no se confíen, que pueden ser productos híbridos, ¿sí? Listo, no hay más preguntas, ¿no? Por ahora. No, continúa. No hay más preguntas. Ok. Suelos y sustratos. Vamos a hablar del suelo. Entonces, imaginemos que ya tenemos la semilla, que tenemos el lugar adecuado, para la producción, sea una terraza, un patio, que sea, ya tenemos el sitio, tenemos el agua llega ahí para poder regar.
Bueno, ya hicimos, bueno, ¿y ahí cuál es el siguiente paso? Necesitamos el suelo o los sustratos. Si tenemos un suelo fértil, bingo. Decimos, bueno, tenemos suelo, vamos a trabajar un poco el suelo, vamos a hacerlo que produzca mejor, pero puedo trabajar en el suelo. Si no tenemos suelo, no nos preocupemos, porque se pueden elaborar sustratos de muy buena calidad, muy parecidos al suelo y mucho mejores realmente que el suelo, muchas veces para la agricultura urbana. Y en la agricultura urbana a veces es mejor un sustrato que el suelo, porque el suelo es demasiado pesado. Uno de los errores que cometen también la gente que se mete en agricultura urbana es que tienen que subir a su terraza o tienen que subir a su balcón o a donde esté, o tienen que meter a su patio cantidades de tierra que han ido a ver al campo en saco, que además es sumamente pesado y que en el caso de la terraza puede ser peligroso porque puede colapsar la terraza. Es sumamente pesado porque no solamente es esa tierra, sino es tierra más agua y eso hace que el peso sea mucho mayor. Así que yo descartaría el suelo en muchos de los casos de la agricultura urbana y trabajaría directamente con sustratos. O sea, ¿qué es sustratos entonces? Bueno, sustrato son materiales sólidos, minerales, orgánicos o semiorgánicos, diferentes al suelo, que al mezclarlos crean las condiciones óptimas para el crecimiento y la producción de las plantas. O sea, yo voy a tomar varios materiales que estén a disposición y los voy a mezclar en una relación óptima para que las plantas puedan crecer sin mayores problemas. Voy a mezclar esos materiales con el fin de hacer un sustrato de calidad óptimo. Si ustedes logran hacer un sustrato óptimo de mucha calidad para las plantas, ni siquiera van a tener que aplicarle ningún fertilizante foliar, ningún fertilizante encima de las hojas, porque el sustrato va a tener los minerales, los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas sin mayores problemas. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo es ese sustrato. Cuando hablamos de sustrato estamos hablando de materiales que no nos cuestan. No podemos tener costos elevadísimos o que nos cuesten muy barato, ¿no? Así que hablemos de desechos. Hay desechos importantes que los están vendiendo, pero a precios muy cómodos, que se pueden utilizar para la elaboración de nuestro sustrato y poder sembrar nuestras plantas en la ciudad. Por ejemplo, la cascarilla de arroz. Para los que son de la costa, y principalmente en la provincia del Guayas, a la cascarilla de arroz está muy cerca, hay mucho acceso, también en la provincia de Los Ríos. En el Oro también hay bastante cascarilla de arroz, que es el desecho, parte del desecho de la industria arrocera, que sirve, es un excelente sustrato para las plantas. ¿Ven? Pero, repito, entendamos esto, que sea un excelente sustrato para las plantas no significa que solo la cascarilla puede producir plantas, puede producir alimentos. No es solo la cascarilla. Debe ser cascarilla más otros elementos que me permitan tener un sustrato de calidad óptima. ¿Sí? Solo para que quede claro. Porque muchas veces yo he escuchado otro error muy común, y hablo de los errores para no volverlos a cometer, que dice, oye, ¿tienen ustedes tierra de sembrado que necesito para mis plantas? Entonces digo, sí, pero ¿para qué quieren la tierra de sembrado? Para sembrar. Sí, porque la tierra de sembrado solamente es un sustrato, hay que mezclarla con otras cosas. Es por eso el fracaso de los cultivos, porque la tierra de sembrado no es suficiente sola para poder dar las condiciones del sustrato que permita que la planta crezca. Así que la tierra de sembrado no es el único sustrato o solo puede resolvernos el problema. ¿Sí? Así que ese es uno de las preguntas que siempre surgen. Por ejemplo, la arena es otro sustrato que se puede usar fácilmente en mínimas cantidades, pero que podemos usarlo sin ningún problema. Y principalmente en las zonas de Santa Elena, donde podríamos tener acceso, o en las zonas más playas, ¿no? Manabí o Esmeraldas, donde podríamos tener acceso más directo a la arena. Entonces, la arena también es un sustrato que se puede utilizar. Estoy dando varios ejemplos para poder entender qué es lo que puede pasar. El estiércol seco. El estiércol seco, sea de ganado vacuno, de ovino, de bovinos, de, no sé, de lo que sea. El estiércol seco es un excelente sustrato para las plantas. Además que le da una cantidad de nutrientes enorme,
tiene una importante cantidad de nitrógeno y de microorganismos que van a ayudar mucho a las plantas. Pero tiene que estar seco. Si está húmedo, el estiércol, cualquiera que este sea, va a matar nuestras plantas. Así que el estiércol tiene que estar completamente seco y es un excelente sustrato. Repito, y respóndanlo en sus casas, pero repito, si yo solamente pongo en una maceta, pongo estiércol seco y siembro plantas, ¿eso me dará resultado? La respuesta es no. No me da resultado porque, otra vez, el estiércol seco es solamente un compuesto, un componente que debo incluir en mi sustrato para que mi sustrato pueda ser óptimo para las plantas, para la producción. Otro elemento importante es el compost. Los que estén haciendo compost en sus casas, en sus fincas, en sus patios, ese compost es importantísimo para que sirva como sustrato, pero mucha gente está cometiendo el mismo error y utilizando el compost directamente con las plantas. Ponen el compost y siembran alguna planta y la planta se muere. Porque el compost no es suficiente igual que el resto de los componentes. Pero el compost es un material muy importante que además me está dando permanentemente, me está brindando una transformación de mi materia orgánica, o sea, todos mis desechos de cocina, todos mis desechos de animales, están yendo al compost y me está permanentemente transformando la basura, me la está transformando la basura en un material que sirve muy bien para mezclarlo en el sustrato. Lombricompuesto. Este es uno de los materiales más ricos que existen en el mundo en términos de minerales, de nutrientes que puede brindar a las plantas, es el lombricompuesto o el humus de lombriz, que viene creado por las lombrices rojas californianas que se las produce en cajón. Este es un producto un poco caro cuando se lo quiere comprar. Yo les recomiendo que si tienen, quien tenga el espacio o tenga la posibilidad de tener lombrices en su casa y hacer lombricompuesto, esto es lo mejor que pueden hacer, porque este producto, que es un poco costoso cuando se lo compra, pero muy barato cuando se lo hace, que además sirve como un basurero de la cocina, donde también se aplican todos los residuos y las lombrices comienzan a descomponer toda la materia orgánica, puede funcionar excelente, de forma excelente, en sustratos sencillos, fáciles, y puede dar un buen aspecto, un buen olor, una buena cantidad de nutrientes a el sustrato que estoy utilizando para mis plantas. Miren, este es un producto que nosotros probablemente saquemos este año para nuestros cultivos acá, que es el coco. Este es un sustrato también que en Ecuador no hay mucho, porque no lo están procesando, pero nosotros vamos a empezar el proceso, que es la cáscara de coco descompuesta, pero pasada por máquinas que la dejan así como ustedes la están viendo ahí. Este sustrato, que es el coco, es sumamente importante para la agricultura, mucho mejor que la cascarilla de arroz, porque puede retener más cantidad de agua, porque es más, se amolda más a las macetas y además le brinda muchos espacios de aire para que la planta pueda profundizar sin ningún problema con sus raíces. Así que el coco o el sustrato de coco es un sustrato de mucha calidad que se puede utilizar fácilmente y no pesa para poderlo colocar en cualquier sitio donde queremos, mezclado con otros ingredientes. La vermiculita. Hay minerales que hay en el país que sirven para mezclarlos con los sustratos, que además de darle nutrientes, no solamente la nutrientes, sino que también son como piedritas, ¿no? Son más grandes, son componentes más grandes, se mezclan con el sustrato, igual que la perlita, por ejemplo, se mezclan con el sustrato y permiten que el sustrato tenga aire. La mezcla, eso es importante saber, ahora les voy a dar porcentaje de eso, pero es importante saber que cualquier mezcla que vayamos a hacer de varios componentes que tenemos o de lo que tengamos a disposición, tenemos que hacer un sustrato suelto, flojo, que cuando lo cojamos pueda abrir fácilmente
recordando que las raíces deben penetrar con facilidad. Y después que las raíces hayan penetrado, que puedan tener espacios de aire dentro del sustrato para poder respirar. No puede ser duro, no puede ser compacto. Cuando es compacto, por ejemplo, si le ponemos solo compost o solo tierra de sembrado, el sustrato se hace tan compacto que no permite que las raíces penetren. Y eso es uno de los problemas que no crecen las plantas. El sustrato tiene que ser suelto, que cuando nosotros lo hayamos hecho y podamos meter la mano en el sustrato, la mano puede entrar sin ningún problema, como que la estamos metiendo en mantequilla. Así que esa soltura del sustrato es la que va a dar que las plantas puedan profundizar sus raíces y obviamente si profundizan más sus raíces, crecen más y son más productivas. Así que la perlita y la vermiculita son minerales que se pueden encontrar fáciles, no son muy caros y pueden ser utilizados en los sustratos que vayamos a realizar. La azola habanaena. La azola, que es un helecho que se produce en piscinas, también se está usando mucho como sustrato para las plantas, porque la azola tiene un gran porcentaje de nitrógeno que permite que las plantas no sufran de nitrógeno, que es el componente principal del desarrollo de las plantas. Es el que más consumen, el nitrógeno. Y la azola es la que puede venirnos a dar ese compuesto, ese componente. Lo que hará que nuestro sustrato sea mucho más rico y que no tenga problemas de deficiencias nutricionales, principalmente en nitrógeno. Así que bueno, la azola es principalmente seca, es un compuesto que se puede utilizar de manera importantísima en los sustratos que vayamos a realizar. ¿Ok? Entonces, veamos una mezcla. Tenemos, miren, la cantidad de productos que yo les he dado no significa que no hay más. Yo les he puesto ejemplos, pero hay que ver qué hay a nuestro alrededor. ¿Qué cosas tenemos que podemos utilizar? Pero con este ejemplo, vamos a ver unas mezclas sencillas. Por ejemplo, si mezclamos 60% de cascarilla de arroz, o 60% de coco con 40% de humus de lombriz, nos da un compuesto parecido a esto, si es coco, y esto lo que ustedes ven aquí es la perlita. También se le ha colocado perlita para poder hacer esos espacios donde las plantas circulen libremente, si es que tenemos a disposición. Si no, simplemente la cascarilla de arroz y el humus de lombriz, o el coco y el humus de lombriz, serían suficientes para la producción de plantas, la producción de alimentos. Pero ahora, eso también si es que tenemos a disposición humus de lombriz. Recordemos que el humus de lombriz es un poco costoso. Entonces, si no tenemos humus de lombriz, lo reemplazamos por compost. El compost es mucho más barato, es mucho más fácil de hacer y podemos tenerlo a disposición todo el tiempo. Si no tenemos compost, lo mezclamos con tierra de sembrado, que también la podemos encontrar. Entonces, el 60% de cascarilla más el 40% de tierra de sembrado, humus o compost, ya nos daría un sustrato bastante importante. Ahora, nosotros podemos hacer varias mezclas. Podemos, por ejemplo, mezclar el 60% de cascarilla, el 30% de humus de lombriz, y podemos mezclar un 5% de perlita y un 5% de azola habanaena. Ok, esa mezcla que hago, la potencio con el fin de tener el sustrato idóneo con nutrientes para las plantas. Pero quiero que se fijen en una cosa. Cuando el sustrato principalmente lleva cascarilla y humus, o lleva coco y humus, o lleva coco y compost, eso es la mayor cantidad de cosas que voy a usar. No voy a usar 100% de perlita, ni 100% de azola. Esos son complementos. Lo más importante es usar este tipo de materiales que les estoy mostrando aquí, porque esa mezcla, ese porcentaje de mezcla, me va a dar las condiciones físicas óptimas para que la planta pueda agarrarse del sustrato y poder crecer. Así que eso no lo movamos mucho. También podemos mover un poco, por ejemplo, 70% de cascarilla, 30% de humus. Yo he realizado
Para las plantitas chiquitas, para las plántulas recién nacidas, la mezcla que a mí me ha funcionado muy bien ha sido 70% de cascarilla de arroz, 30% de humus de lombriz. 70% de cascarilla de arroz, 30% de humus de lombriz. Como ahí no se utiliza tanto porque es para las bandejas germinadoras, es para que crezcan las plantas nuevas, entonces yo puedo conseguir humus de lombriz y utilizarlo, ¿sí? O utilizar el que nosotros producimos también aquí. Así que bueno, esa es parte de la mezcla óptima. Ahora veamos qué condición debe tener. Esa mezcla, ¿qué condición me deja a mí? En la mezcla que voy a hacer de sustrato, ¿qué condición me deja de aire y agua? Lo más importante es pensar cuánto aire puede circular por ahí, o sea, que otra vez que no esté compacto, y cuánta agua puede retener eso. Necesitamos un producto que retenga agua, porque eso nos va a evitar estar regando a cada rato y nos va a producir y va a hacer que el agua sea utilizada más eficientemente por las plantas. Entonces, por ejemplo, el 15% al 30% de aire debe tener el sustrato, el del 15 al 35% de aire. Eso es más difícil de verificar y se lo verifica generalmente en un laboratorio. Eso hay análisis que se hacen, pero basta con ver de manera artesanal, sencilla, es cuando nosotros cogemos el sustrato y lo apretamos. Si cogemos el sustrato seco y lo apretamos y vemos que lo podemos apretar y vemos que lo podemos hacer más pequeño, significa que ahí había aire y que nosotros estamos frente a un sustrato que tiene buena capacidad de albergar aire. Y en el caso del agua, necesitamos que el sustrato tenga, ya cuando estamos regando, del 20 al 60% de agua dependiendo de el cultivo. Sin embargo, es muy fácil hacer la prueba del puño, que es que cuando ya hemos regado el sustrato, uno coge el sustrato, una parte del sustrato, lo aprieta y tiene que ajustarse, pero no tiene que gotear. Si no gotea, no hace chorro, cuando yo aprieto con la prueba del puño, significa que tengo una buena capacidad de agua, tengo un buen riego, tengo una buena concentración de agua en el sustrato y eso es lo óptimo que las plantas necesitan. Así que eso lo podemos hacer de manera muy artesanal, muy práctica en campo. ¿Está bien? Y aquí ven algunos materiales que también son utilizados, que generalmente se mezclan en dependencia de lo que tenemos. No nos afanemos por tener el mejor sustrato importando materiales o trayéndolo de otras provincias o trayéndolo de otro lado cuando es demasiado caro. El mejor sustrato no es el que tiene la mejor mezcla, sino es el que funciona con los materiales que tengo a mi disposición. O sea, el que menos me cuesta energía, el que menos me cuesta plata, el que tengo a disposición. ¿Cómo yo soy capaz de poder inventar? ¿Cómo soy capaz de poder ingeniar un sustrato a partir de lo que está más cerca de mi casa como desecho? Ese es el mejor sustrato. Y eso es lo que hay que preponderar. ¿Ok? Bueno, de ahí viene la diversificación de cultivos. Eso parte de la pregunta de una compañera. Me decía, aquí hay algunas muestras de los cultivos, de las plantas que pueden ser diversificadas para que la relación entre ellas sea óptima. Hay plantas que, por ejemplo, que tienen muchas flores, que lo que hacen es atraer muchos polinizadores para que me polinicen las otras plantas que lo necesitan. Hay otras plantas repelentes, hay otras plantas que traen otros insectos benéficos. La albahaca, por ejemplo, es una planta muy importante para el cultivo. Y hay otras plantas también que son atrayentes de plagas y enfermedades, como la col, por ejemplo. La col y la lechuga son plantas que atraen muchas plagas, les gusta mucho a las plagas y se las puede colocar también en el huerto, pero se las coloca en muchos casos como trampas para que los insectos vayan a esa planta a consumir. Y si ustedes identifican alguna planta en su huerto que esté pasando eso, déjenla en algún lado porque los insectos van a consumir esa planta y se olvidan del resto, porque esa es la que más les gusta. Van a ir a decidir sobre esa planta. Entonces, aquí hay que entender que la diversificación del cultivo, mientras más diversificado tengamos la huerta,
Mientras más diversificado tengamos el patio, entonces menos plaga y menos enfermedades tendremos y más producción podríamos obtener. Aquí también hay otro ejemplo de diversificación de cultivo de más hortalizas de hoja que más se siembran en la parte andina. Y esa diversificación, bueno, ¿dónde la sembramos? Si nosotros hacemos sustratos, tenemos la semilla y tenemos todas las condiciones, entonces ¿dónde vamos a sembrar? Bueno, lo óptimo, cuando tenemos el sustrato, es elevar camas sobre el suelo. No sembrar en el suelo, sino elevar camas sobre el suelo. Y elevar camas no significa que usted le ponga abajo una tabla, no, que se vaya al suelo porque el agua tiene que correr. Ay, ese es otra falla que generalmente se comete en la agricultura urbana, es que no se acuerdan que el agua tiene que circular, debe tener buen drenaje, toda maceta, toda cama, toda cosa acá abajo tiene que estar abierto, porque si el agua no circula, se estanca, entonces se muere la planta, las raíces se asfixian de tanta agua y la planta muere. Entonces, al elevar camas como estas, no hay que poner nada abajo en el piso, hay que dejar para que el agua circule, y se puede elevar de madera, de ladrillo, ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Lo importante de elevar estas camas es que como mínimo, sea una profundidad de 15 centímetros la cama para que las raíces puedan profundizar. Yo le dejaría más, la verdad, yo he hecho camas hasta de 30 centímetros de alto porque necesitamos que las raíces profundicen lo que más puedan y eso es importante para la planta. Pero les voy a dar un dato, así que por favor tomen nota, porque esto es importante. En un lugar así como este, que haya tierra, que haya suelo, y que yo elevo camas para poner sustrato, antes de poner el sustrato, utilice una barreta o utilice un azadón y mueva el suelo de abajo. Hágale huecos. Metemos la barreta y movemos. Metemos la barreta después de 5 centímetros y movemos. Y comenzamos a mover el suelo de abajo. Después que hemos movido el suelo de abajo, sin darle vuelta, no hablo de darle vuelta, solamente hablo de enterrar una barreta y moverlo. Después que lo hemos movido, arriba le metemos el sustrato. ¿Para qué es esto? Para cuando la planta comience a desarrollar sus raíces y se va a encontrar con el suelo duro, usted ya lo ha movido. Eso quiere decir que las plantas van a seguir profundizando su raíz hasta el suelo porque lo encontraron suave, porque lo encontraron movido como usted lo había dejado, y la planta va a tener mejores condiciones de aprovechamiento de los nutrientes. Hasta en el suelo. Va a tomar los nutrientes del sustrato y va a tomar también los nutrientes del suelo. Y de ahí podemos seguir produciendo permanentemente los cultivos. Richard, ¿Sí? perdona que te interrumpa. Estamos a 15 minutos de las 5. Igual tú has ido contestando ya preguntas en toda la exposición. Hay solo una persona que quiere intervenir al final, creo que preguntar o hacer algún comentario. Más bien, les pediría si hay más personas que quieren abrir el micrófono, hablar, preguntar o intervenir, puedan escribir para poder calcular con el tiempo restante y que al final puedan ellos intervenir y preguntar y que puedan responder, ¿no? Entonces, eso, que puedan escribir y también que puedas tú también calcular un poco el tiempo que queda para la charla. Solo hay una pregunta más que preguntan si las hojas que caen de los árboles también pueden ser usadas. Imagino que como en el sustrato. Y bueno, eso. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, las hojas de los árboles, claro que pueden ser usadas en grandes cantidades y cuando están más descompuestas se hacen un poco más pequeñas, ¿no? O las hacemos con las manos un poco más pequeñas y eso también es un sustrato que puede ser muy bien utilizado en la cama, sin problema alguno. Entonces vamos a terminar, yo tengo unas diapositivas más y de ahí recibimos las preguntas, ¿ya? Bueno, miren, esta es otra cama que ha sido hecha más pequeña, más sencilla, con madera también. Usted la puede hacer con lo que sea, ¿no? Con madera, la puede hacer con ladrillos, con bloques, con plástico, con lo que sea. La idea es elevarnos del suelo de 15 a 30 centímetros y que poder hacer la agricultura que nosotros queremos. Aquí también hay, por ejemplo, ahí está la cama de plástico, y esta cama de plástico es más barata, mucho más sencilla. Le ponen unos soportes y simplemente
la ponen para sembrar. O sea, es el ingenio que tenga cada uno. En el campo también se hacen se hacen muchas camas de caña picada, porque la caña picada es muy barata, está a disposición y también las elaboran. Así que depende del ingenio y más del ingenio de lo que se tenga a disposición para no gastar mucho dinero haciendo las camas. Bueno, y si hace todo eso bien, y si le resulta, entonces viene el premio, ¿no? Que al final el premio es la cosecha. O sea, la cosecha de los alimentos, la cosecha de la diversidad de alimentos que se tiene y el tener el orgullo, el placer de comer de su huerto y de poder proveerle a otros alimentos que los necesiten y además como un gran negocio. Yo les quería terminar diciendo que este es el inicio, es un primer taller para acercarnos a quienes tengan interés de poder ser parte de una comunidad gigantesca que queremos hacer, que vamos a empezar a construir y de mucha gente que nos ha llamado con respecto a la agricultura urbana y que desde sus casas quiere comenzar a hacer un trabajo para proteger, para defender al país de un posible proceso o una posible crisis alimentaria. Y no solo proteger al país, proteger a la familia primero, a su familia de una posible crisis alimentaria, pero luego proteger también a la comunidad de una posible crisis alimentaria. Hacer agricultura urbana al más alto nivel, con la mayor tecnología, tenemos expertos mundiales que nos van a ayudar para esto, y poner al Ecuador como ejemplo mundial de agricultura urbana a partir de esta comunidad de agroecólogos urbanos, con la mayor capacitación, con el seguimiento a sus casas, con el acompañamiento hasta la cosecha, con el intercambio de semillas, con programas, con cursos, con todo lo que podemos brindar con todo lo que podemos brindar para que realmente se hagan expertos en agricultura urbana, puedan liderar procesos de agricultura urbana y además pueda ser un negocio rentable, muy rentable para la casa, el poder producir alimentos para la comercialización, alimentos orgánicos, alimentos agroecológicos. Y poder vivir de esto, poder hacer de esto un negocio rentable para las familias que puedan vivir y puedan comer a la vez, principalmente para las personas que están en casa. Así que bueno, a los que gusten, por favor también pueden escribirme por interno luego. Yo estoy en el chat también, es decir, yo quiero ser parte de la comunidad y lo que hago es incluirlo en unos grupos que van a salir de Facebook, unos grupos de WhatsApp, para que comiencen a recibir información y comenzar ya a tener un contacto directamente con todos. Es un contacto personalísimo, yo voy a estar al frente de ese proceso, de comunidad, y ahí se le entregarán las credenciales y todo para todos los que quieran ser parte de esta comunidad de agroecólogos urbanos. Eso, queridos amigos, así que, bueno, sé que estamos con el tiempo, tenemos 10 minutos y un poquito más, podemos pasarnos si quieren, si no tienen apuro un poco, así que a las órdenes. Escucho las preguntas, por favor. Sí, Richard, bueno, la persona que había pedido la palabra parece que se desconectó, pero primero, Lupita Zambrano dice que no te olvides de la pregunta de Nante, que dijiste que le ibas a responder, que era de las plantas que interactúan entre sí, o sea, que pueden ir juntas sin hacerse daño. Y de ahí, cuando respondas, le damos la palabra a Jeff Castro, que la ha pedido, ¿sí? Sí. Lupita, sí respondí en parte a esa pregunta, pero podemos ver varios ejemplos por el chat si gustan después del WhatsApp. Pero sí respondí en parte. La diversidad depende un poco en qué zona primero del Ecuador están. Nosotros manejamos más temas de costa, pero hay más temas de sierra y temas de Amazonía. Son diferentes plantas que interactúan entre sí. Pero si vemos, por ejemplo, el tema como un ejemplo ancestral, el tema de la agricultura maya, por ejemplo, podemos ver que ellos mezclaban tres plantas importantes. Una que era el maíz, otra que eran los frijoles y otra que era el zapallo. Eran tres especies diferentes con diferentes características. El maíz atraía una cantidad de insectos importantes y generaba algunas interacciones entre los microorganismos del suelo también. El frijol, que era una leguminosa, hace en sus raíces
unos nódulos para atraer el nitrógeno del ambiente y se mezclaba con las raíces del maíz, o sea que el nitrógeno que obtiene el frijol del ambiente se lo entrega al maíz para que el maíz pueda producir. Ahí tenemos ya una mezcla importante entre una leguminosa y un maíz y otra especie. Y tenemos también las curcubitáceas, que son zapallos o cualquier planta de hoja ancha que nos permite también, nos permiten que no entren rayos solares directamente al suelo para poder proteger el suelo, pero sus raíces también interactúan con el otro cultivo. Esas tres plantas eran desde la antigüedad la mezcla perfecta, las que se llevaban de forma perfecta en el campo, en la producción, y que tenían grandes cosechas, porque además el maíz servía como tutor del frijol, y el frijol trepaba por el maíz generando alimentos, generando producción. Así que bueno, esa por ejemplo es como una de los ejemplos que te puedo dar. Pero también hay muchos más. Hay mezclas entre hortalizas. Lo importante es saber qué especies pueden interactuar entre ellas, qué es lo que hace cada especie. Por ejemplo, si hablo de leguminosas, que es la que siempre debe estar en medio de todos los cultivos, estoy hablando de que estoy entregando nitrógeno a los otros cultivos que están a su alrededor. O sea, si quieres hacer una mezcla, nunca olvides de mezclar una planta leguminosa. ¿Qué planta leguminosa? Las que las que obtienen su fruto en una vaina. Entonces siempre voy a mezclar una leguminosa en medio de mis otros cultivos porque yo sé que esa leguminosa le va a entregar nitrógeno. ¿Sí? Así que eso, Lupita, y de ahí si vamos a profundizar un poco más en otras interacciones, lo podremos hacer por el chat del WhatsApp, ¿ya? Para que tengamos más tiempo. ¿Qué otra pregunta, Richard? No sé qué otra pregunta me dijiste. Ahora va a usar la palabra Jeff, Castro y luego Ángel Cojitambo, que son quienes las han pedido. Y ahí hay un par de preguntas más que las leo después. Jeff, primero. Saludos, gracias. Hola Richard, hola con Hola, todos. Jeff. Hermano, quería preguntarte, porque bueno, tú sabes que yo tengo no sé cómo denominar a esto que tengo en mi patio, y es como, hay un espacio mínimo para tener un huerto urbano, o sea, ¿hasta qué punto podría ser un huerto urbano? Porque cachas que a veces en ollas o en baldes o en ciertos elementos uno siembra, ¿no? Cuando no tiene, por ejemplo, mi patio es de cemento y bueno, yo alquilo, entonces no puedo hacerle hueco, no puedo dañar el piso, y entonces tengo ciertas cosas que uso. Y a veces siento que los espacios afectan y otras veces no afectan, pero ¿cómo saber hasta qué punto es muy pequeño para una planta un espacio y cuando, por ejemplo, no deberían estar como muchas plantas juntas porque mis espacios son pequeños? Tengo uno de unos 50 centímetros, calculo, no sé, que son como estas cosas que donde ponen los tomates y esto, no sé cómo se llama, cuando cargan. Bueno, tengo algunas de esas. Y ahí me crecen como algunas cosas que tengo. Por ejemplo, tengo el orégano, me crece el ají, me crece, qué sé yo, por ahí unas plantas que no sé qué son, tomate, o sea, y me salen así diversas. Entonces, a veces yo no sé si está bien eso o hasta qué punto uno saber cuándo hay que separarlas o no, porque siento también que al estar juntas, tantas no crecen mucho y cuando las separo empiezan a crecer. Sí, sí, claro. A ver, primero que el espacio para la agricultura urbana no tiene un límite, ni mínimo ni máximo. O sea, es lo que tenemos a disposición, es lo que podemos trabajar, es lo que podemos hacer. Ahí no hay límites. Así que si tienes un espacio muy pequeño de agricultura urbana, estás haciendo agricultura urbana y estás resolviendo un problema alimentario. Así que no, eso no tiene nada que ver con el concepto de agricultura urbana. Todo eso es agricultura urbana. Segundo, efectivamente las plantas necesitan un espacio para crecer, no pueden estar muy juntas todas. Eso no funciona. Tienen que tener un espacio óptimo para poder crecer. Y hay espacios ya determinados por la ciencia, digamos, en algún sentido, para entender qué pasa entre planta y planta. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, entre tomate y tomate, la ciencia dice que se deja 50, 60 centímetros, entre tomate y tomate. Entre pimiento y pimiento, la ciencia dice que se deja entre 30 y 40 centímetros. Entonces, sí es cierto, esos espacios,
Entonces, si vamos a sembrar plantas como esas, pero si siembro un pimiento y siembro una mata de ají al lado, entonces tengo que calcularlo. La mata de ají me va a crecer igual que el pimiento, entonces voy a dejar 30, 40 centímetros. Pero sí, ¿y por qué el problema del espacio? Porque el sol, la radiación solar, tiene que ser aprovechada por todas las plantas. Y cuando nosotros no permitimos, por la cantidad de plantas que tenemos, que a algunas plantas le llegue radiación solar, entonces tenemos una deficiencia en la fotosíntesis. Y entonces por eso tenemos plantas de menos calidad. Pero además hay una pelea por el espacio del suelo. O sea, están peleando las raíces también, porque las raíces están tan cercanas que todas quieren crecer y no permiten que las plantas crezcan de forma óptima. Así que sí es necesario dejarles un espacio entre planta y planta. Y cuando queremos diversificar, solo pongo un ejemplo. Si ponemos tomate aquí y tomate a 50 centímetros del otro lado, que es el espacio óptimo, en medio podemos poner cebollines, podemos poner rábanos que salen mucho más rápido, o sea, plantas de mucho menor tamaño que salgan además, que se puedan producir mucho más rápido para utilizar ese espacio que está en medio, pero que las plantas de tomate a la larga me van a seguir dando productos. Lo que no puedo poner son plantas del mismo tamaño, muy cercanas, porque van a pelear entre ellas. ¿Está bien? ¿Alguien más quería hablar? Alcides Cojitambo, que ya está conectado, puede desbloquear su micrófono, tiene la palabra. Alcides. Bueno, entonces Silvana Elizabeth también alzó la mano ahora, puede desbloquear su micrófono y hablar. Sí, buenas tardes. Disculpe una consulta. Lo que se trata de las hojas de la caña, ¿sirven como para la elaboración del sustrato de forma picada? Sí, claro que sí, excelente. No solo la hoja de la caña, sino todo el desecho de la caña. Lo que quede de la producción de la caña se puede utilizar, pero generalmente la caña no queda mucho si es que la caña está ya vinculada al tema del ingenio azucarero, no queda nada. De repente si hacen panelas, ¿no? Entonces le queda todo el desecho de la caña se puede utilizar. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se pasa por una picadora. Si tienen mucho desecho de caña, pásenlo por una picadora. Esa picadora va a dejar al final todo trituradito, ¿no? Entonces, eso triturado es un gran producto para la creación de sustratos. Pero ese es un sustrato como, solamente para que recuerden el ejemplo, como que fuera cascarilla de arroz, o como que fuera coco, o como esa es la forma de ese sustrato. Así que hay que mezclarlo con algo como humus de lombriz, o como compost, o como tierra de sembrado que da más nutrientes. ¿Sí? Sí, eso mismo quería saber. Bueno, me alegra haberle ayudado. Richard, no se te escucha nada. Ahora sí. Marilena Gallegos también tiene alzada la mano. Y Alcides Cogitamo, si nos escucha y arregla el problema, iría después. Querida María Elena, todo suyo. Saludos, Richard. Como siempre, felicitaciones, una excelente y magistral explicación e intervención, como siempre. Gracias. No lo he dudado. Gracias por esta oportunidad. Richard, ustedes conocen el tipo de suelo que yo tengo acá en mi sector. Escuché sobre la arena del mar, porque vivo cerca del mar, y podría ser un excelente sustrato para mi suelo también. Mi pregunta, ¿puedo utilizar la popó de los chivos luego de limpiarlo, lavarlo o mezclarlo con algo? ¿Me podrías ayudar con eso, por favor? Sí. A ver, María Elena, dos cositas. El terreno donde ustedes están podría tener mucha sal. Y si tiene mucha sal, no te atrevas a mezclarlo con arena, porque... Por eso era mi curiosidad. No, el terreno no se puede mezclar con arena, porque la arena lleva sal y vamos a tener suelos salinos que no nos va a hacer bien para nada. La arena puede utilizarse fuera del terreno en un sustrato mezclado con otras cosas que no son el suelo, porque el suelo no vale la pena mezclarlo con arena. Por otro lado, el tema de la... ¿Qué me preguntaste? Perdón, la otra pregunta. No, era la popó del chivo.
Ya. Yo por no decir otro. El estiércol de chivo Estiércol de chivo. es un buen producto para ser mezclado con el suelo o en sustrato, pero En debemos sustrato, debemos no dejarlo, directo. debemos dejarlo descomponer. Tienen Ya. que dejar en un rumo, y si es mezclado con hojarasca mejor, pero hay que dejarlo por lo menos 2 meses para que ya se haya descompuesto y de ahí poder ser utilizado, si no le va a hacer mucho daño a las plantas. Ya. Richard, porque en vista de que por el mismo tema de mi suelo, yo claro, en época de pandemia, gracias a Dios, pude cosechar plátano de allí, tomate, pimiento, todo. Pero ahora he tomado la decisión de cosechar, hasta el nabo lo tengo en balde. Qué lindo está eso. Porque no puedo hacerlo de otra manera. Mi suelo no me sirve para árboles más grandes, mango, aguacate, pero no para vegetales. Realmente los vegetales los estoy haciendo producir en elevado, porque peleo con las hormigas en elevado y así sí los estoy cosechando. Era como un aporte. Excelente. Muchas gracias, María Elena. Gracias a ti, Richard. ¿Alguien más, por favor? Richard, no, de que quieran tomar la palabra, no, pero hay varias preguntas, algunas, más de 5, que han escrito. ¿Te parece si leo todas y ahí intenta cerrar respondiéndolas? Sí, por favor. Ven. A ver. Voy a leer, voy leyendo. Un momento. Ya. ¿El tomate se puede juntar con el pimiento? Esa es una. Esto creo que es un comentario, pero bueno, igual te lo leo. En el país tenemos el marco legal de huertos urbanos ligados a la soberanía alimentaria, como para presentar proyectos de huertos utilizando espacios públicos que están inutilizados. Ahí hay otra pregunta. ¿Qué tipo de hojas de árboles se puede juntar para el abono? Otra pregunta. ¿Qué manejo se puede dar a un suelo donde se ha sembrado tomate y otras hortalizas y hay un problema de fusarium? Otra pregunta más. Disculpen, una cama de 50 por 50 de alto de 15 centímetros, en la sierra, ¿qué puedo sembrar? Y por último, si no tenemos sustrato, ¿se puede usar tierra? Y con eso cerraríamos las preguntas. Y podrías también cerrar tú. Perfecto. Deme un segundito, por favor. Ya. A ver. Richard, ¿podrías cerrar la presentación ya, por favor? No sé cómo hacerlo. Arriba te debe decir close. No sé, exacto, perfecto. Gracias. Ahí está. ¿Ya la cerré? Sí. Ya te voy a poner multipantalla. ¿Ya? A ver. Veamos la primera entonces es... Deme un segundito, por favor. Ya, la primera entonces es, ¿el tomate se puede mezclar con el pimiento? Claro que sí, no hay problema, se llevan bien, se puede sembrar tomates, pimientos y otros cultivos también. Es más, estas plantas, bueno, como son parte del consumo y de la dieta diaria, entonces sin problema hay que sembrarlos porque se las necesita. Entonces no hay problema con la mezcla entre tomates y pimientos. Sí, hay que ver nomás la distancia, 50 a 60 centímetros de tomate, 30 a 40 centímetros entre pimientos, para que no vayan a competir por luz ni por suelo. ¿Está bien? El marco legal de los huertos urbanos, bueno, hay varios marcos legales, hay varias leyes y constitución que nos ampara, pero no exactamente sobre la toma de espacios públicos. Yo no he visto en ningún lado eso realmente. Lo que he visto es, por ejemplo, que existe en la Constitución de la República, el artículo 281, el tema de la soberanía alimentaria, donde se pueden agarrar un poco porque la soberanía alimentaria es un derecho, es una obligación del Estado, y entonces podemos trabajar ahí
Pueden ver la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, que es una ley marco que también contempla todo lo que es agricultura urbana, perurbana, agroecología dentro del proceso de producción de alimentos, y pueden ver la Ley de Economía Popular y Solidaria. Creo que esas leyes hacen el marco referencial, y hay dos instituciones importantes en el país donde se puede acudir, que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina, que está en Quito, y también la COPISA, la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria, que son dos instituciones a las que nosotros podríamos acudir para hacer las consultas pertinentes, ¿sí? ¿Qué más? Dice, las hojas de los árboles, cualquier árbol sí se puede utilizar. Eso depende de nuestra capacidad de descomposición. Pero la mayoría, y las más importantes son las leguminosas, o sea, árboles como guavas, árboles hasta nativos como, no sé, samanes, bueno, todo lo que es leguminosa, todos los árboles que pueden dar su fruto en vainas, son las mejores hojas que podemos utilizar. Pero toda hoja se puede utilizar, se puede hacer recolección de hojas, se deja descomponer, se mezcla con algún producto, algún estiércol, mejor si es un estiércol, y eso se comienza a descomponer y se hace un buen compost. Así que todo se puede utilizar y descomponer además. Eso no es ningún problema. En el suelo donde han estado las hortalizas y donde ha habido un ataque de Fusarium, que es un hongo que ataca principalmente a las hortalizas, y bueno, ahí hay un problema de muchas veces de exceso de aplicación de fungicidas y que hace resistente a este hongo que vuelve a atacar a los cultivos. Entonces, es importante hablar del barbecho, es importante hablar de dejar descansar la tierra. O sea, hay que dejar descansar de 6 meses o, si se puede, hasta un año el terreno donde hemos estado trabajando para que la tierra se regenere sola y poder después hacer otro trabajo donde hagamos diversificación de cultivo. El problema de los hongos o el problema del ataque de plagas y enfermedades generalmente se da cuando yo cultivo, por ejemplo, tomates y vuelvo a cultivar tomates y vuelvo a cultivar tomates y vuelvo a cultivar tomates y el siguiente año vuelvo. O sea, no diversifico después el tomate. Pero si yo siembro tomates y luego siembro ají, y luego en la otra temporada siembro, en el mismo, hablando de ese terreno en específico, y luego siembro rábanos, entonces yo estoy rompiendo el ciclo de los hongos, el ciclo de las plagas, y no voy a tener problemas con plagas o enfermedades, ¿sí? Así que vamos a diversificar el cultivo y vamos a dejar, si es posible, porque a veces no es posible, porque se necesita utilizar el terreno, dejar en barbecho, o sea, dejar descansar la tierra por un tiempo y vamos a diversificar un cultivo tras otro. Si tienes cama de 50 por 50 en la sierra, bueno, yo no soy experto en cultivos de la sierra, la verdad, mi vida entera la he hecho en producciones de la costa, pero en la sierra, en las hortalizas, son muy, la producción de hortalizas es muy significativa. Así que diría que, claro, se puede sembrar un montón de hortalizas, principalmente de hojas, que es lo que se siembra en la sierra, zanahorias, tomates, o sea, la sierra es más rica en hortalizas que la costa. Y pueden sembrar una cantidad de hortalizas diversificadas de muy buena forma, pero eso ya tendrían que verlo con las semillas que están a disposición en la sierra. Pero de que se puede sembrar, claro, de camas de 50 por 50, claro que se puede sembrar sin ningún problema. Y se puede usar, no, la última pregunta, Richard, que se puede usar, no registré bien. Si se puede usar tierra, si no tenemos sustrato. Ah, sí, si se puede usar tierra, claro que sí. Claro que sí, se puede usar tierra. La tierra es lo normal, digamos, es donde las plantas crecen normalmente. El problema es llevar toda esa tierra a la agricultura urbana. Tienes que llevar toneladas de tierra, tienes que llevar camiones de tierra, es sumamente pesado, así que no es recomendable, pero si no hay más que tierra, claro que se puede usar tierra. La misma tierra, si uno vive, a veces uno vive en sectores urbanos donde la tierra es fértil y donde no ha sido contaminada, donde no hay relleno, por ejemplo, de piedras o algo así, podemos utilizar esa misma tierra para producir. Todo sirve, todo lo que está a la disposición, al alcance de nosotros sirve para poder producir alimentos. Pero donde no haya tierra, no la lleven, no es conveniente llevarla. O sea, no voy a llevar tierra donde no hay. Prefiero llevar sustrato, es mucho menos pesado, mucho más óptimo. No voy a llevar tierra si no la tengo. Voy a llevar sustratos para poderlos mezclar.
¿sí? Con eso yo creo que he contestado todas las preguntas, ya estamos también pasaditos del tiempo, imagino que algunos ya se están desconectando. Por favor, no se olviden, en las próximas semanas empezamos la creación de la comunidad de los agroecólogos urbanos más importante del país, y todos los que quieran ser parte de esta comunidad permanente pueden inscribirse y comenzar a recibir información y a ser parte de una comunidad activa realmente para liderar el proceso de agricultura urbana frente a las crisis que podríamos vivir. Muchas gracias por la atención. Yo ya la vi a Doris cocinando y me dio hambre también. Muchas gracias por la atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes y seguiré en el chat si hay alguna otra pregunta, como siempre, tratando de responder en la medida de mis posibilidades. Un abrazo fraterno a todos y a todas. Gracias, Richard. Cuídate. Chao. Gracias. Gracias, Richard. Estoy haciendo un fertilizante para mis plantas. Gracias, amigo Richard. Gracias, Richard. Nos vemos la próxima semana, entonces. Sí, nos encontramos el próximo Pórtese sábado bien. 14 de noviembre. ¿Sí? Hasta luego. Con el tema de manejo agroecológico de semillas, ¿no? Y por el grupo de WhatsApp también vamos a estar en contacto. Hasta luego a todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Pórtense bien. Pasen bien. Chao. Chao. Gracias.